Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, esto es Contraataque, tenemos nuestra cita semanal para analizar esta vez lo que nos ha dejado el fin de semana lleno de fútbol que hemos tenido, un muy intenso cuadrangular B especialmente, un par de sorpresas también en el A, un asunto ahí que está en Salmuera, que está en discusión en este momento, este lunes en Atlético Nacional. Empezó el asunto, el mismo técnico de Nacional lo puso sobre el tapete el domingo y ha tenido un desarrollo este mismo día lunes, que ya les vamos a ir contando cómo va hasta ahora el tema, pero vamos a analizar todo eso, vamos a repasar lo que nos ha dejado esta fecha intensa en la liga y también lo que nos ha deparado el fin de semana de los colombianos en el mundo. Señores, me acompañan como siempre, por supuesto, mis compañeros, don Federico Arboleda, ¿cómo está? Buenas tardes, Jenny, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué rescata? ¿Qué rescato? Rescató la actitud de Cali y rescató el mal juego de Nacional. Sí. Que fue terrible, un planteamiento muy mal hecho por el entrenador y posteriormente una conferencia de prensa que dejó mucho que analizar y mucho que pensar en cuanto a los directivos de Nacional y a lo que está pasando en tal vez uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano. Sí, muy duro lo que pasó, pero le tengo noticias ahí porque eso no se va a quedar así. Eso se va a hinchar durante la semana según lo que estamos viendo. Don Juan Pablo Arévalo, ¿cómo ha estado? Hola Jenny, un saludo para usted, para Federico y para la gente que nos está escuchando en este podcast. Pues obviamente que las alarmas en Nacional se llevaron todas las noticias del fin de semana, sí. Pero también hay que hablar del buen empate del Tolima en Barranquilla contra Junior, que lo mantiene ahí en las primeras posiciones del cuadrangular B, y también ese empate en la punta entre Pasto y Millonarios, pues que todo el mundo da como favorito a Millonarios, pero el Pasto todavía no se baja de ese sueño. Y hay que recordar que en este punto en los cuadrangulares están todos con las mismas condiciones, no importa si Millonarios cabalgó en la ronda todos contra todos, aquí el Pasto y el Millonarios valen igual y curiosamente está arriba Pasto en rigor, sí, por diferencia de gol está como líder del cuadrangular A. Precisamente repasamos entonces esos resultados desde el fin de semana, ese partido de Millonarios que protestó con suficiencia, con muchas razones y muchos argumentos de la cancha en la que se juega frente al Deportivo Pasto, pero lo decíamos en la discusión nuestra de ayer, es la misma condición para todo el mundo. Ahí sí no hay ventaja, ni siquiera para el mismo Pasto. Sí, exactamente. Es una situación difícil esa cancha, eso es real. Pero digamos que ahí salvó Millonarios un punto, me parece que al final el Pasto como que mató el tigre y se asustó con el cuero, ¿no? Sí, es un problema de siempre de los dirigentes, esto creo que es un problema de dirigentes del fútbol colombiano, se han jugado en canchas como la de Neiva, se han jugado en un estado terrible, Lo de Ipiales es vergonzoso, pero uno dice, bueno, son las reglas para todos, ahí jugaron todo el semestre, han jugado todo el semestre y han ido muchos equipos y pues todos sí, y hubo quien ganó, el América ganó allá, por ejemplo, y estamos hablando del mismo cuadrangular, entonces digamos que ahí no hubo mayores novedades, bueno que en medio de todo para Millonarios no hubo lesiones que lamentar, no hubo situaciones complicadas, sigue el equipo casi todo disponible para este remate del cuadrangular y esa es una muy buena noticia y el Pasto pues ahí va haciendo su negocio, sumando sin perder todavía y con una clave que nos decía en el anterior podcast Alexis, que decía que esto era de creerse que son capaces y creo que lo está haciendo bien. Ahora, sí. Si hablamos de confianza, no debe haber un equipo con más confianza que el Pasto en este punto. Recuerda mucho a la Equidad que dirigió Alexis, Es un juego muy similar. Son jugadores que él ha sacado y ha rescatado de otros equipos y que no tenían tanta titularidad, no eran de uso común entre los equipos en los que estaban. Y Alexis de a poco empezó a cultivar una campaña que le ha favorecido a Pasto, que ha hecho ilusionar a la gente de Pasto y que ahí está peleando por el cupo a la final contra un Millonarios que también tiene lo suyo, que también tiene sus estrategias tácticas, sus jugadores, y que ahora vamos a ver cómo reacciona ante ciertas ausencias
y ante lo que pueda pasar después del próximo sábado. Sí, señor. Ahí sí estamos viendo equipos de autor, ¿no? Porque pasa con Millonarios, que es un equipo a imagen y semejanza de Pinto, con muchísimas alternativas, muy disciplinados, con una exigencia física a tope que no se les ve, no se ve uno, no ve uno que se derrumba el equipo en ningún momento del partido porque tienen un trabajo físico súper serio, más o menos lo mismo que pasa en el caso del Pasto, que termina siendo un equipo muy de autor, muy de Alexis, muy de su escuela, muy de su convicción de que van a seguir haciendo y dando sorpresas en este cuadrangular A. Precisamente se completaba ese cuadrangular A con la resurrección del América, porque el América había perdido sus 2 primeros partidos y gracias al Unión Magdalena, que es el primer equipo eliminado de lo que tenemos de la liga, gracias a ese Unión pues ahí sumó 6 puntos que lo tienen, sumó no, va a sumar en la cuenta. Ya usted está adelantando. Va a sumar. Pero es que digamos, pero pues eliminado no se espera que tenga alguna motivación, sobre todo porque ahora ha perdido a su goleador. Y se vio mucha diferencia, ¿no? Se ha visto mucha diferencia en este partido entre América y Unión Magdalena. El Unión hizo lo que tenía que hacer en el semestre, que era sumar una buena cantidad de puntos para tratar de huir del descenso. Sin embargo, está todavía comprometido, pero se sabía que en el cuadrangular iba a ser muy complicado luchar contra Millonarios en un gran rendimiento y América y Pasto, que están ahí también con buenas nóminas. Sí, señor, es como el equipo comodín, ahí van pasando todos y van sumando y pues se espera que América, si tiene alguna intención de seguir vivo en este cuadrangular, si tiene alguna posibilidad de no despedirse de una forma prematura, insisto, frente a una hinchada que ha dado todo lo que le tocaba, que ha puesto todo lo que le han pedido, entonces si es así, si todavía hay con qué, pues el América tendría que sumar los 6 puntos contra el Unión, partido precisamente del América que se ha adelantado en la semana, ¿no? Un asunto de reggaetón nos tiene en esta discusión. No es un ritmo, no sé si a Federico le guste mucho y a Jenny, pero no es un ritmo de mis favoritos y precisamente ese reggaetón va a ser un super concierto según los especialistas. Un compañero nuestro, Nicolás del Busto. Sí. Ahí sí yo me declaro profundamente ignorante. Se frotaba las manos y decía: quisiera estar en el Pascual Guerrero, pero no para ver América Unión, sino para ese conciertazo. Para ese según concierto, el que cuentan. sí, parece un concierto que tienen que despejar la cancha 3 días antes para prepararlo y tienen que durar 3 días después del concierto para reparar los daños que dejen. Cosa que no va a ocurrir. Después de eso, cuando vuelva a la América, va a encontrar la cancha hecha pedazos, que es lo que en general ocurre cuando vienen estos conciertos. Ahora, para mí, esta ya debe ser muy personal. El escenario no es ni del América, ni del Cali, ni del escenario, es de la ciudad. Y ahí se tiene todo el mundo que acomodar. Entonces, así como sirve para ver al América, pues así tendrá que servir para ver a los señores del reggaetón, que son los que obligan a que juguemos entre semana. Ese primer partido va a ser este miércoles a las 8 de la noche. De una vez vamos adelantando lo que nos espera, porque ahí va a tener entonces el América la posibilidad de sumar otros 3 puntos y meterse de nuevo en la discusión después, como decimos, de haber perdido el primer partido. Vamos entonces a ver lo que pasó en el partido entre Nacional y Deportivo Cali, ya hablando del cuadrangular B. Hombre, sí estuvo mal planteado y sí era justo ganador el Deportivo Cali, que jugó bien en el primer tiempo, no debía perder, no debía irse abajo en el marcador en ese momento porque lo hizo bien el trabajo el Cali, y en el segundo tiempo sí se desarmó, se descuadernó totalmente Atlético Nacional cuando recibe el empate y después pasa derecho el Deportivo Cali. Es verdad, como dice Federico, que la actitud del Cali fue muy valiosa porque pudieron haberse derrumbado, pudieron haber encajado mal ese gol, pero de todas formas, y al final el gol es por un penalti que digamos es delgado, digamos, la interpretación siempre queda a la derecha del juez, porque uno puede pensar también que Camilo Vargas llega a un choque en la misma situación con Vladimir, y que eso es un choque normal del juego. Mojada. Uno pudiera pensar que eso es una acción de juego, pero resulta que no, terminó siendo un penalti. A mí me parece que lo que cobran es la torpeza de Camilo, que sale como aparatoso, ¿no? No sé, a mí me parece que cuando engancha a Vladimir levanta hay mucho la un pie que se extiende por parte de Camilo Vargas, que es el que lo termina tumbando. Me parece un poco imprudente la jugada como tal del arquero, porque tira el pie ya con el balón, digamos que perdido. Sin embargo, si se ve desde el otro lado, también hay que analizar que la cancha estaba lisa, que estaba muy mojada, y que la salida rápida de Camilo Vargas
genera, o por inercia se genera esa acción, aunque en mi consideración personal sí es penal. Sí, para mí también es clara la jugada de penalti. Ahora, lo que no era claro era el partido para Nacional, y ese marcador con el que se fue en el primer tiempo terminando arriba 1-0, para mí es mentiroso, porque José Fernando Cuadrado, el arquero de Nacional, había sido protagonista, había salvado por lo menos en 4 oportunidades su arco, y lo que dice Jenny, el equipo visitante no se derrumbó, sabía que estaba haciendo las cosas bien y lo pudo ratificar en la segunda parte para llevarse un triunfo claro. Sí, señor. Es entonces la segunda derrota seguida en línea de Atlético Nacional en su casa. Se le ha vuelto muy difícil a Nacional jugar en el Atanasio después de que esa era, hace ya mucho tiempo hay que decir, pero esa era, por ejemplo, la gran fortaleza de Reinaldo Rueda, ¿no? Sí, claro. No se le fue un solo punto en el Atanasio y en este caso sí está obrando y está jugando en contra de Atlético Nacional. Pero decimos entonces que esto se va a hinchar, ¿no? Porque este mal partido que jugó Nacional, que nunca encontró alternativas, que no estuvo ni cerca de igualar el marcador, que perdió bien 1-3 y pudo ser más, como dice Juan Pablo, pudo ser peor la goleada porque realmente al final falló como la precisión de los jugadores del Cali. Ahora el segundo gol del Cali es el gol, ¿no? Sí, el gol. Ahí si recordamos un poco también, y si hablamos de Reinaldo Rueda en casa, también Nacional perdió una fortaleza que era el sobreponerse a las situaciones difíciles. A Nacional le está costando mucho cuando le empatan un partido o cuando lo está perdiendo. Parece que la cabeza de los jugadores se va a otro lado apenas ven una situación complicada y no hay quien guíe ese barco. No hay un timonel que lleve a los jugadores, por más jóvenes que sean, a enfrentar la situación y a luchar para conseguir el gol del triunfo. Ese es un punto importante, son jugadores jóvenes, es verdad, pero ahí está un tal Enríquez que fue campeón de Libertadores, pero también es verdad que ahí está un Bocanegra que también fue campeón de Libertadores, o sea, sí y no, es una discusión ahí. Y un tal Aldo Ramírez, ¿no? Y un tal Aldo también, o sea, ahí hay una línea ahí que todavía está por aclararse, ¿no? Que tanto está pesando el papel de estos veteranos, pero lo que va a ocurrir en realidad es muy probable que pase incluso esta misma semana, es que se va a despejar la realidad de Autori en Nacional. Sabemos que en este momento, al momento que estamos hablando con ustedes, esto es más o menos la tarde del lunes, están reunidos el propio entrenador que no estuvo en la práctica de Nacional, está reunido con la directiva, están analizando lo que está pasando, están viendo si todavía hay alternativas para recuperar al equipo. Puede pasar que se alargue un poco la decisión final por el asunto de que en la semana vamos a tener compromiso de Copa Suramericana de Nacional, va a tener que ir a visitar a Fluminense, entonces es probable que no se precipite la decisión ahora mismo, pero también es una realidad que ni el técnico está tranquilo por lo que vimos y por lo que escuchamos en la rueda de prensa, ni la dirigencia tampoco ya tiene tanta confianza y tiene tanta paciencia como en su momento, pero precisamente aquí podemos repasar un poquito las palabras de Autori para que tengamos la idea de lo que estamos hablando. Yo creo que es muy importante para el club tener tranquilidad, juntar a la hinchada, gente que está fuera y quiere entrar, gente de dentro también que tiene quizá otras ideas. Esta es la respuesta de el hecho de llegar acá y usted ya salió en la prensa. Mira. Entonces, dentro, esto es un tema muy claro que pasa por el hay que pensar en arreglar cosas internamente y no tienen que ver solamente con jugadores también. Okay? Yo soy una persona que vivo fuera de mi país 25 años, he trabajado en muchos países y sé cuando há un ambiente para las cosas irem o no. Y éticamente yo siempre he, a Dios gracias, trabajado y vivido, porque para mí es un tema personal y profesional cuando se habla en ética de la misma manera. Entonces las puertas están abiertas para el bien del club, para que se logre un momento distinto, ¿okay? Y existo. Vino acá para comunicar esto en respeto a todos. Está claro, el presidente sabe que hemos hablado de este tema ya, con los jugadores también. Pero para mí fue muy claro cuando salgo del camerino y sé que la gente ya está hablando lo que ha pasado dentro. Es así. Se filtra con mucha facilidad las cosas, entonces hay interés en esto.
Escucha Al Cierre, con las noticias más importantes del día, dirigido por Andrés Mompotes. Bueno, y recuperamos esas palabras de Autori que dejan dos sensaciones. Una, que está agotado, está liquidado. O sea, ya hizo lo que tenía. Antes venía con una actitud más casi arrogante a veces a las reuniones con los periodistas. Antes venía como a defender lo que hacía. Esta vez vino seco, sin argumentos, sin ganas siquiera de polemizar. Y tuvo unas palabras de despedida incluso al final de esa rueda de prensa que la gente en Medellín interpretó como el adiós, ¿no? Claro, es que básicamente lo de anoche, más que cualquier tipo de análisis, él dijo: no voy a hablar del partido. Fue un desahogo de lo que acababa de pasar en el vestuario, donde se reunió con el presidente Juan David Pérez, con los jugadores, y había dejado la puerta abierta a que tomaran cualquier decisión. Lo más preocupante es si se va o si se queda Autori, es que hay un problema interno en Nacional, que no lo han podido solucionar, y que no es, como lo dijo también el brasileño, el problema no son solamente los jugadores. Entonces ahí dejó abiertas muchas puertas, no solamente la puerta para poder irse, sino que dejó abierta la especulación de qué es lo que pasa internamente en el equipo antioqueño. Y ahí hay bastantes cosas que quedan como sin explicación. Una, que ahora que mencionábamos a Rueda, recordamos que desde esa época estábamos diciendo que había un asunto interno incómodo en Atlético Nacional. En esa oportunidad todo se dio que aparentemente porque no estaban contentos con el trabajo del preparador físico de Rueda, pero terminó en el ambiente el rumor de que algo tendría que haber influido el papel de Juan Pablo Ángel dentro del equipo, que había como dos alas en el tema administrativo y había ganado precisamente la del que fuera pues uno de los referentes de Atlético Nacional, el caso de Ángel. Desde ese momento se está hablando de esa situación de bandos en términos administrativos dentro de Nacional, y en medio de eso hemos tenido un cambio de presidente, se fue Botero, llegó Juan David Pérez. En medio de eso también hemos tenido un cambio del director deportivo, se fue Marulanda. Y así han sucedido los cambios sin que nunca se haya explicado suficientemente a qué obedecen. Incluso si vamos a las presidencias, desde De la Cuesta estamos teniendo cambios administrativos sin mucha explicación. Entonces no sería, si pasa y está pasando y tiene incómoda Autori, no sería un tema del que hablamos por primera vez. Ya hace rato está eso rondando en el ambiente, y puede pasar que se cargue un tercer técnico, porque ya se cargó a Lillo, ya se cargó al Mirón, y puede pasar que se lleve también en el camino a Autori, a quien decimos claramente en este momento sigue siendo el entrenador de Atlético Nacional, pero es verdad que se está discutiendo su futuro. Coincidencialmente son 3 técnicos extranjeros, y eso también pone en tela de juicio ciertos manejos, a qué se está apuntando y a qué apunta la institución, que en un momento también apostaba mucho por el colombiano. Sí, es claro que Nacional está viviendo un momento complicado en su institucionalidad, y que digamos que Autori fue el último perjudicado luego de malos manejos en ese sentido, que no le permitieron fichar jugadores y demás situaciones. Sí, pasaron cosas por fuera de su manejo que también claro, llegó en un momento complicadísimo. Sin embargo, lo que se vive en Nacional internamente deja un mal olor respecto a lo que está pasando internamente y a cómo se están manejando las situaciones dentro del club, y si se está trabajando en pro del club o también están sucediendo cuestiones de intereses que están afectando tanto lo deportivo como lo institucional. Sí, señor, vamos a despejar esa duda pronto, porque también se espera que las decisiones no se hagan esperar demasiado, se espera pues que tengamos luces muy pronto, pero en lo estrictamente deportivo la realidad es que dejó muy mala imagen, pero muy mala, este Atlético Nacional, que no supo enderezar el camino y que perdió bien contra un rival que fue siempre superior. Entonces esa situación precisamente en la tabla daba como una luz hacia el Cali, que decía uno, bueno, aquí fácilmente se puede despejar el grupo, pero después vino el partido de Junior y no, semejante papaya que le han dado a Junior para que terminara saliendo de su rival más incómodo, por lo menos, que es Nacional, más allá de toda consideración sigue siendo Atlético Nacional,
y pues salir de ese rival era una cosa linda para hacer y resulta que no, porque manejó el partido, se puso a ganar temprano, parecía que iban a hacer 3 puntos, pero al Tolima, que no se le da muerto ni cuando está muerto, ahí está que en el tiempo de descuento igualó el partido, fue un 1-1 que curiosamente juega en favor de Nacional porque termina haciéndole el favor de darle posibilidades matemáticas. Lo dijo Alberto Gamero en la rueda de prensa. Aquí este grupo quedó vivo y hasta Nacional tiene posibilidades, pero lo de Tolima es para rescatar porque sacó un punto en una plaza difícil, en una plaza, además en tiempo extra Julián Quiñones logró el empate y pues en Ibagué va a ser la próxima fecha a otro precio, así que está abierto. Tolima y Junior, además, que fueron los equipos que se enfrentaron, son los 2 últimos campeones que tiene el fútbol colombiano, esa es la verdad. Sí. O sea que siguen partiendo como favoritos para ser finalistas y serían, digamos, el único gran obstáculo que tendría hipotéticamente Millonarios en caso de clasificar a la final. Respecto a los técnicos, hay que rescatar un par de frases de Julio Comesaña posteriores al partido y una especialmente en donde remarcó la potencia y la fortaleza, la debilidad en ese sentido de Junior en el juego aéreo. Uh-huh. Comesaña en un momento dice que no es una cuestión que se trabaje. Para él, el fútbol aéreo desde la pelota parada no es una cuestión que se trabaje porque lo ha trabajado mucho, según dijo. Lo que dijo es que era un tema de jugadores o que iba más allá. Él explicaba que la potencia de Tolima en el juego aéreo se va por los jugadores que tenía, los defensores centrales, Marco Pérez y demás, mientras que en su equipo no lo había podido controlar porque eso lo había trabajado durante muchísimo tiempo, pues quién más que él para trabajar mucho tiempo con Junior, sí. Y en ese sentido, digamos 8 temporadas, que no había encontrado la vuelta. Por ende, entonces fue una frase bastante llamativa, dijo que lo había trabajado marcando en zona, que tampoco le había servido, y entonces pues deja ahí en el aire como que parece que para la próxima temporada está pensando en traer jugadores de un poco de más talla o marcación en ese sentido. Bueno, eso siempre termina siendo indirectas de un lado y de otro. Puede ser a la anterior administración criticándole su política de refuerzos, digamos, criticando a la gente que pudo haber llegado, pero también me parece pues que si hay algo que define el trabajo del técnico es la pelota quieta. Es ahí donde uno entiende, y sobre todo en defensa, es ahí donde uno entiende el trabajo del estratega, es ahí donde uno ve la mano del estratega. Me parece extraña la sugerencia, digamos, desde la sugerencia me parece extraña. Incluso Santa Fe en su época gloriosa no era esa su gran fortaleza, y eso se trabaja. Y es un poco facilista, ¿no?, la respuesta, porque no lo otorga el trabajo, sino a la talla de los jugadores. Y yo también iba a poner ese ejemplo. En Santa Fe, por años, en esos años de gloria, esa era su principal arma, el fútbol aéreo. Y no era porque tuviera Jerry Mina, porque después se fue Jerry Mina y llegó William Tecillo, Francisco Mesa, Germán Centurión, y tenían un trabajo a más de una escuela uruguaya. Comesaña es uruguayo, aunque es ya más barranquillero que uruguayo, sí. pero la escuela uruguaya es la precisa para ese fútbol de pelota quieta. Sí, señora, ahí está Comesaña con sus declaraciones. Bueno, se espera que él quiera lavarse las manos de lo que no había hecho antes, pero bueno, es la razón por la cual Comesaña está 8 y 9 y vaya uno a saber cuántas veces más en Junior, y es el único que se puede dar semejante lujo. Decíamos entonces que vamos a tener una fecha bien intensa en la liga de vuelta. Vamos a tener, como les decíamos, el miércoles 22, 8 de la noche, el partido América Unión Magdalena, y vamos a tener para completar el cuadrangular A el sábado 25, Millonarios versus Pasto, el mismo partido o los mismos partidos de la pasada jornada. Vamos a invertir localías y los vamos a tener entonces a los señores de Millonarios recibiendo al Deportivo Pasto en Bogotá, un duelo clave. Aquí es donde hay que hacer valer la aparente ventaja que se ha tenido durante el torneo. Si no vale aquí contra el que es sorpresivamente, pero es el gran rival del cuadrangular, pues ya va a ser muy difícil pescar los puntos después. Y vamos a completar la fecha el domingo 26 con los 2 partidos del cuadrangular B. Tolima contra Junior a las 5:15 de la tarde, Cali contra Nacional en Palma Seca a las 7:30 de la noche. Hay una particularidad, y es que América, en el grupo del cuadrangular A, América adelanta su partido por este asunto del concierto, ni siquiera es una razón de fútbol, y eso le quita descanso con respecto a sus otros rivales, porque los demás rivales en esta jornada van a tener una semana tranquila. No cuento yo a la Unión Magdalena, no por irrespetuosa, sino porque pues es el equipo eliminado del cuadrangular, entonces ahí no tenemos mucha discusión.
pero técnicamente esto juega en contra del América porque le quita recuperación. Pero para la quinta fecha tendría ventaja sobre los rivales porque va a tener una semana y 2 días más de trabajo. O sea, después del partido va a tener más de una semana de descanso, entonces ahí va a tener ventaja en la quinta fecha. Se va a recuperar, lo que no va a pasar en el B, porque en el cuadrangular B vamos a tener 3 equipos en Copa Suramericana, pero además 2 de esos van a tener que hacer viajes, y no son viajes de 30 minutos como cuando se va de Bogotá a Medellín, no, son viajes. En el caso del Tolima, que tiene que ir hasta Argentina, porque va a enfrentarse con Argentinos Juniors. Y en el caso de Nacional tiene que ir hasta Río de Janeiro porque allá se va a enfrentar con Fluminense. 6 y 8 horas de vuelo le tienen que sumar. Entonces eso quiere decir que el martes, por ejemplo, se van a gastar el día viajando, luego ahí no hay recuperación. El miércoles tienen que entrenar porque hay que jugar el jueves. Y el jueves se juega y vienen el viernes y el domingo ya tienen el partido para la liga. Entonces ahí sí que va a ser difícil y no hay ilusión de que en la siguiente semana reponemos porque en la siguiente semana son los partidos de vuelta de estos mismas llaves. Entonces está bien disputada la cosa, está bien complejo. Como les decíamos, este cuadrangular ha estado lejos de las predicciones porque estábamos pensando en otra cosa muy distinta al momento del sorteo y nos ha salido bien diferente la realidad. Vamos entonces, ya mencionábamos, pero es bueno contarle a la gente la agenda de los colombianos en la Copa Suramericana, lo que nos viene para que ustedes se puedan programar. Sí, señora, este martes el primer equipo que va a actuar es Río Negro Águilas, que le toca un rival bastante complicado, el Independiente Argentino. Y el miércoles 22 de mayo en Bogotá, La Equidad va a enfrentar a Deportivo Santaní de Paraguay, mientras que el Deportivo Cali va a recibir al Peñarol de Uruguay. Y el jueves 23 de mayo, los partidos del que dice que contaba Jenny. Atlético Nacional se enfrentará a Fluminense, lo visita en Brasil a las 7:30 de la noche. Y además de Deportes Tolima se enfrenta con Argentinos Juniors en la Paternal a la misma hora. Exactamente, vamos a tener partidos simultáneos. Es un romántico, ¿no? Le dice la Paternal, ahora se llama Diego Armando Maradona, pero toda la vida ha sido la Paternal. La Paternal es el barrio, digamos. Claro, que eso es la verdad. La Paternal es el barrio y... Es un romántico, Fede. Sí, eso hemos visto. Pues así está entonces la situación de la liga, entonces el resumen de lo que nos ha dejado. Seguimos muy atentos a la actualidad de Atlético Nacional, que sin duda es la noticia de esta semana. Vamos a ver qué ocurre, qué pasa con Autuori, qué pasa con el club. Por supuesto, les estaremos informando en www.futbolred.com en el momento en que se produzcan las novedades, las noticias de esta situación y de todo lo que tenga que ver con la liga y con el fútbol internacional. Señores, a ustedes muchas gracias por su tiempo. Gracias, Jenny, un saludo para todos. Muchas gracias, un abrazo. Y a ustedes del otro lado, 1000 gracias por su compañía. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.